Bienvenidos a la primera clase de análisis de la conducta. En esta clase lo que vamos a hablar es un poquito acerca de la historia, de cómo se fue desarrollando todo este conjunto de conocimientos y va a ser muy interesante, al menos espero que les guste. Una de las cosas que quiero comentarles es que antes del conductismo, como bien se conoce, lo que predominaba era el psicoanálisis y el psicoanálisis es muy interesante. Sin embargo, cabe destacar que no se le consideraba científico. Es hasta que llega el conductismo en donde se le empieza a considerar científico o ciencia a la psicología. ¿De qué manera? Pues muy sencillo. La ciencia, para que sea ciencia, tiene que ser medible, tiene que ser observable, tiene que ser repetible, ¿sí? Y tiene que poder experimentarse, en ese sentido es repetible, para que pueda ser ciencia. Todo lo que hace el conductismo es precisamente eso, permitirnos que todas esas características se cumplan. Y bueno, paso un poquito a la historia. La psicología experimental tiene sus inicios por ahí más o menos del siglo XIX, con la parte del método científico, ¿sí? Uno de los, le vamos a llamar precursores, fue Darwin, ¿sí? 1809-1882, él estudia la conducta animal, ¿sí? Acuérdense de esos viajes que nos contaban la historia eh, evolutiva, ¿sí? Que nos decían que él describió por primera vez en la isla Galápagos a las tortugas, a las aves, etcétera. Él contaba acerca de eso y entonces a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta, obviamente en su estudio, nos empezamos a dar cuenta de que hay ciertas características o ciertos patrones que se van repitiendo con los animales. Nos empezamos a dar cuenta de cómo aprenden los animales, que no aprenden igual que los humanos, pero hay ciertas cosas que sí podemos de una u otra manera pasar del conocimiento de los animales hacia las personas, ¿sí? Aprendemos, por ejemplo, cómo se genera el miedo, aprendemos cómo se genera la valentía, cómo se genera el uso de herramientas de algunos animales, ¿sí? En especial del simio. Eh, bien, en el mismo siglo XIX, la psicología empieza a ser criticada. Acuérdense que la psicología empezó como parte de la filosofía, ¿sí? Luego se separa, eh, entra la medicina, se separa también de la medicina y queda por ahí al aire, ¿sí? La recuperan los médicos, como por ejemplo Sigmund Freud, pero como les dije, sigue sin ser ciencia. Entonces la recuperan los conductistas, específicamente Iván Petrovich Pavlov. Acuérdense de ese nombre porque lo vamos a estar mencionando muchas veces, ¿sí? Él vivió de 1849 a 1936 y él describe por primera vez algo que se llama reflejo condicionado. Pero vamos un poquito más atrás. Antes de eso, tuvimos el primer laboratorio experimental de psicología con un personaje en Alemania que se llamó en Leipzig, Alemania, eh, Wolfgang Wundt, ¿sí? Él escribió incluso un libro que se llama Principios de Psicología Fisiológica. En ese laboratorio él experimentaba con animales, con conducta animal. El nombre completo del personaje es Wilhelm Maximilian Wundt. Él nació en Gran Ducado de Baden el 16 de agosto de 1832 y falleció en, disculpen la pronunciación, Roboten el 31 de agosto de 1920. Entonces, este personaje pues, fue médico, fue fisiólogo y se interesó en el comportamiento humano, específicamente en experimentar la psicología experimental. Y como les dije, él desarrolló su primer laboratorio en Leipzig, Alemania. Acuérdense de ese dato que es muy importante. Y bueno, volvemos a esta parte. Les hablaba de Iván Petrovich Pavlov. Él hace que esto sea científico, que la psicología
se vuelva científica y desarrolla el primer concepto que se tiene que aprender, que se llama psicología, perdón, que se llama condicionamiento clásico, ¿sí? Estímulo-respuesta. Es decir, que cada estímulo que nosotros tengamos, hagamos, va a tener una respuesta que va a ser inmediata, ¿sí? Más adelante aparece John Brewer Watson, que es su predecesor. Él toma los conocimientos de Iván Petrovich Pavlov y los pone a la orden para establecer lo que más adelante vamos a conocer como condicionamiento operante, que es de lo que les hablaba en el video anterior, acerca de que ahora ya no es solamente predecir la conducta, ahora yo voy a hacer que esa conducta se repita o crear una nueva conducta, que es la parte interesante. Más adelante se toman las aportaciones de estos dos personajes y aparece Edward Thorndike, ¿sí? Y él, los conceptos principales que él aplica o que él desarrolla son el de ensayo y error. Es decir, en la parte del aprendizaje, nosotros nos vamos acercando cada vez más a hacerlo de una manera mejor, a través del ensayo y error, ensayo y error. Y otros conceptos como lo es la ley del efecto que vamos a ver más adelante. Y por último, de este video que vamos a ver, B. F. Skinner, ¿sí? Burroughs Skinner. Él extendió todos esos conceptos del condicionamiento operante y empezó a hacer programas de modificación de la conducta, ¿sí? Él empezó a experimentar con ratas, ¿sí? Con pichones, para poder modificar la conducta como tal y escribió muchos libros que van a ser muy interesantes que posteriormente vamos a analizar. Así es que esos son algunos de los precursores más importantes y para que tengan una introducción. Recuerden que toda esta materia siempre va a estar acompañada de una lectura, es decir, en la parte de, probablemente por este lado, ¿sí? En la página de UDS, en la parte de hasta abajo, van a poder localizar todos los textos que vamos a estar utilizando en la materia y obviamente en las demás materias. Así es que, por favor, siempre antes de empezar a ver los videos, chequen las lecturas porque van a estar muy interesantes y les van a poder ayudar a entender un poquito mejor de qué se trata la materia y obviamente les vamos a estar dejando actividades. Esto ha sido todo por el día de hoy en este video y chequen el siguiente. Hasta la próxima.